Hola, buenas tardes. Mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿El buzón de correos el amarillo de toda la vida sigue vigente? ¡Sí! No me digas. Pensaba que era como las cabinas telefónicas, que las fueron arrancando, venga, arranca, hubo una moda. Digo, dejarlas estar, que tampoco estorban, ¿no? Por lo menos cuando llueve te puedes meter dentro. Y digo yo, el día menos pensado, vienen y nos arrancan también en los buzones amarillos. Di por hecho que estaban obsoletos. Bueno, es que yo quería mandar un Christmas. Digo, déjame ir a la oficina de correos y telégrafos, porque como lo eché en el buzón, sabe Dios dónde va a parar el Christmas. Lo mismo llega en Semana Santa. El buzón, mira, el único que usamos este año fue el de Papá Noel. Y para eso explícale tú al niño cómo funciona un buzón, lo que es un buzón, lo que es una carta. Tuve que explicar a mi nieto pequeño. Dije, mira, Ogueño, resulta de que antiguamente, en la antigüedad, las gentes no tenían teléfono. Claro, y el niño no me entendía ni el gesto. Fíjate, yo hacía así, me decía el niño, ¿qué haces, abuela? Yo le decía, teléfono. Me decía, no, teléfono. Yo, estamos en otro cosmos. Entonces le dije, mira, pues antiguamente las personas no tenían teléfono. Entonces se escribían series en mesebas. Metías la meseba dentro del sobre, por delante ponías pa' quién iba, le metías eso en el buzón y mágicamente eso le llegaba a la otra persona. A la recepción de estas palabras, siempre espero que te encuentres bien de salud. Siempre se empezaba así. Bueno, el niño, te digo, se quedó novelado. Y yo le quiero mandar este Christmas a mi hermana Saladine, está aquí en la misma localidad, porque bueno, resulta de que, claro, papá a ella le dejara nada más que 50.000 pesetas para la entrada del pisiño. Con eso le dio nada más que para vivir en los arrabaldes. Es un pisiño muy pequeño, húmedo y oscuro. Es como una cueva, yo le llamo el Zulo. Un año le regalara yo un desofimicador. Elegí este porque me parece el más apropiado. Resulta de que ella es atea. Entonces digo, pues para que se acuerde que el día 24 por la noche no celebramos la noche del langosteno, ¿no? Mirar la Virgen en San José, en el equino este, ¿no? Yendo hacia el portal, para recordarle que lo que celebramos es el nacimiento del niño Jesús. Entonces le puse, mira, con un desprecio cada vez más cercano a la indiferencia, mi familia te desea a ti y al rata de tu marido que paséis unas felices fiestas y un próspero año nuevo lleno de salud. Deseo que las hemorroides te respeten al menos en estas fiestas navideñas, que lo que entre con alegría salga con facilidad. Es una metáfora, pero yo pienso de que se entiende. Tu hermana, Bertodes. Yo pienso que está bien bonito. Es que es muy bonito lo de mandar los Christmas, está a perder. Porque hoy en día no me digas hoy en día, como no te aparezca en el buzón un folleto del Gades, otra cosa no te aparece. 10, 15, 20... A ver, vete cogiendo ahí. Ahora, yo también tengo que recoger un paquete que... como otro tiki. Tengo que sacar otro tiki. Claro, que trabajé una para mandar y otra para recibir. Así trabajáis la mitad, ¿no? Venga, seguro que no me lo puedes hacer tú, lo de darme el paquete. No. ¿Y si te saco una monedilla de 10 más? Tampoco. Funcionaría de insobornable.